estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don César. Y don Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches. Bueno, ya saben ustedes que el Gobierno ha aprobado el techo de gasto, eso sí, solo con los votos del Partido Socialista, que Mafo ha pedido a los bancos y cajas que revelen su exposición a la deuda soberana, que Italia aprueba el copago sanitario, que Grecia estudia privatizar la recaudación de impuestos y, por cierto, que Telefónica tiene un ERE. Pero, en fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, ustedes añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, a ver si nos da tiempo por lo menos a comentar los tres primeros temas que ha anunciado y otro más que no quisiera que quedara en el tintero. Bueno, primero, techo de gasto. Primero, señoras y señores, dirán ustedes, se pueden llamar la atención, decir, hombre, ¿por qué no aprueban los otros partidos el techo de gasto, si es el techo de gasto del Estado? Pues mire usted, muy sencillo, porque esto es un cameló como la copa de un pino. El gasto del Estado es la tercera parte hoy día en España, es el único país del mundo en que esto ocurre, ni siquiera en los estados federales el gasto del Estado es la tercera parte del gasto total, descontando la seguridad social, naturalmente. Los 2/3 del gasto lo tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Y qué pasa? Que el Partido Socialista pues ha decidido que a los verdaderos despilfarradores sin fronteras de este país, que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos encabezados por el señor Ruiz Gallardón, que es el mayor despilfarrador del reino, a estos tíos no se les pone techo de gasto. Y se lo ponen al Estado, que el Estado ya no tiene prácticamente capacidad de supervivencia. No, perdón, lo digo de una manera más clara. La cantidad de dinero que le queda al Estado hace imposible el financiamiento adecuado de las instituciones y, por lo tanto, el funcionamiento adecuado de España. Y me explico. La cifra a la que van a ponerle el techo de gasto, que son 117.000 millones de euros, de esa cantidad aproximadamente 60.000 son gastos fijos. ¿Por qué son gastos fijos? Porque son pensiones, son subsidios de desempleo, son pagos a Europa, que son obligatorios y por lo tanto no, y crecientes además, y son las pensiones a los funcionarios, es decir, a toda la función pública. Eso hace como 60.000 millones. Y esas cantidades son, por tanto, fijas. Mejor dicho, fijas no, porque la parte correspondiente, bueno, las tres realmente tienden a crecer. Pero, en cualquier caso, esas no se pueden tocar. ¿Y cuánto queda, señoras y señores, para financiar España? Pues quedan 57.000 millones de euros. Y estos miserables, estos canallas, porque no se les puede llamar de otra manera, cuando el ejército está destrozado, cuando la policía no tiene ni para balas, los chalecos antibalas se los tienen que comprar ellos, el servicio de exterior de España está arruinado, que no tiene ya ni para canapés para dar alguna pequeña reunión allí, en nuestras embajadas, y bueno, y la justicia, pues ya me contarán. Y todo lo demás, las infraestructuras tienen que salir de ahí, todo. Y estos miserables dicen que le ponen un techo de gasto a esto y no se lo ponen a todos los gallardones del país, ni se lo ponen a las comunidades autónomas. No tienen ustedes vergüenza. Este es el primer comentario que hago al respecto. Me parece muy bien que el PP y UPyD y algunos más hayan dicho que no a esta nueva canallada de estos miserables que lo único que quieren, y esto es un paso más, es destruir a España. Porque, señoras y señores, con 57.000 millones de euros que quedan, no se puede financiar España. Una última cifra y termino. Cataluña o Andalucía, que tanto me da lo mismo, que tienen las comunidades autónomas presupuestos que, unidos a los de los ayuntamientos andaluces y catalanes, superan esta cantidad. Es decir, que para financiar España queda menos que para financiar Andalucía más ayuntamientos o para financiar Cataluña más ayuntamientos. Sí, y es que además ya no es solo que efectivamente la cantidad de gasto que se quiera limitar es una cantidad, pues 1/3 de todo el gasto de las administraciones públicas. El problema es que luego este límite se incumple sistemáticamente. Es decir, no hay ningún compromiso serio para mantener el gasto a raya.
lo restringamos a la administración central o aún cuando lo extendiéramos a las administraciones territoriales. Que Salgado se ha negado, ha dicho que no se restringía el gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos. Es todavía peor, pero es que seguramente, aunque lo restringieran, también lo incumplirían, porque ellos han sido los primeros en incumplirlo. Y no me veo a Salgado realmente limitando, por ejemplo, el gasto a Gallardón, a Mas, etcétera. Es decir, vivimos en un país aficionado, donde los políticos, mejor dicho, están aficionados a engañarnos a todos y a gastar más de lo que pueden y de lo que deben gastar. Y este límite de gasto, incluso este límite de gasto que solo se circunscribe a 1/3 de todo el gasto de las administraciones públicas, lo han incumplido los gobiernos socialistas sistemáticamente todos y cada uno de los años anteriores. Por tanto, ¿qué credibilidad tiene que ahora aparezcan reduciendo el techo de gasto, diciendo que van a ser más austeros, cuando, como comentaba Roberto, estamos hablando ya de unas cantidades que en gran parte no se pueden tocar, y dejando toda la sustancia, toda la parte más mollar, que es donde se acumulan los mayores despilfarros, que es todo el gasto autonómico que no está en absoluto controlado, donde proliferan empresas, fundaciones, gastos discrecionales para mis amigos, para mis familias, etcétera. Esa parte no la están tocando. Y claro, si no asumimos un compromiso de todas las administraciones públicas serio y creíble frente a nuestros acreedores internacionales de que vamos a devolverles el dinero, aun cuando tengamos que poner fin a regalías y demás prebendas, pues lo normal es lo que está pasando ahora, que nos estén mirando con mucha cautela y tengan miedo de prestarnos el dinero ante el temor de que no se lo vamos a devolver. Bueno, yo es que cuanto más pienso en ello, es que estos miserables, es que no hay por qué cogerlos. Es decir, señoras y señores, esto es menos España. Es decir, le ponen un techo, son tan canallas, porque no se les puede llamar de otra manera, que le ponen un techo al gasto de España que que lo que he dicho antes, es que esta gente prefiere que no le ponen un techo de gasto a que haya más automóviles oficiales, más coches oficiales que en Estados Unidos. Por ejemplo, los concejales de Gallardón, que tienen todos un coche oficial, y sin embargo no le han podido comprar al ejército vehículos blindados que se tengan en pie y que salven las vidas de nuestros soldados. ¿Cuánta gente ha muerto en las misiones en el exterior? Han muerto casi un centenar de soldados de España. Prácticamente, sí. Bien, de ellos, las 2/3 partes, señoras y señores, han muerto porque no tenían el material adecuado. Y estos canallas no son capaces, le están recortando más aún el gasto al ejército, pero puedo poner exactamente igual a la policía, puedo poner a la justicia, puedo poner al Servicio Exterior de España, las infraestructuras, todo lo que ustedes quieran, pero no les quitan los coches a los concejales, ni a toda esta panda de mangantes, ni los 5.500 empresas públicas que han creado estos tíos para colocar a sus familiares, a sus amigos, Bueno, es que el tema simplemente no hay por dónde cogerlo. Pero bien, termino. Pasamos a Mafo. Mafo, que es uno de los responsables principales del desastre que tenemos ahora y que debería ser procesado por su incompetencia y por haber engañado a los españoles, les dice ahora a los bancos que le tienen que contar cuál es su exposición a la deuda. Bueno, no nos tome el pelo, señor Fernández Ordóñez. Eso lo saben perfectamente sus inspectores. Lo que pasa que como lo que hacen sus inspectores, usted, los papeles que le hacen, los rompe en 4 trozos y los tira a la papelera, pues entonces estamos así. ¿Cómo que no sabe usted la exposición que tiene? Mire, yo se la voy a explicar. Grandes números. No sé lo que tiene cada banco, pero globalmente sí que se lo voy a explicar, por si acaso no lo sabía. Primero, la deuda del Estado, tienen aproximadamente, no el 20%, como dice Expansión esta mañana. Mire, don Roberto, tenemos que ir a la pausa, pero en cuanto que regresemos, yo le dejo que se explaye con Mafo. Regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso y, en fin, está don Roberto Centeno deseando arrojarse a la arena. No confundamos las cosas. Estábamos hablando de cine y de que si se va a dedicar al cine. Pero a mí me consta que quiere usted hablar de Mafo con un enorme interés. Yo vengo a hablar aquí de Mafo, vale. Pero vamos, que sepa que si dedica al cine cuenta conmigo,
Bien. Esto, Vamos a dejarlo ahí. seguimos con Mafo. Seguimos con Mafo. Bien. Bueno, pues vamos a ver, señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Estado ha emitido 600.000 millones de euros aproximadamente. Bien, de esos 600.000 millones de euros, el 30%, que es lo que tienen bancos y cajas, son 180.000 millones de euros. Punto número uno. Pero es que eso no es todo, mi querido amigo. La parte más importante que tienen los bancos y cajas es la deuda autonómica, que la tienen prácticamente toda, y la deuda de los ayuntamientos, que la tienen prácticamente toda. ¿Y de cuánto estamos hablando? Y la deuda de las empresas públicas. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando, señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Ponga usted tirando por bajo 220.000 millones. 220.000 más 180.000, estamos hablando de 400.000 millones. ¿Vale? Eso es la exposición aproximadamente a las administraciones públicas, que no al Estado, Mafo, no nos engañes, sino a las administraciones públicas de bancas y cajas españolas. Bien, euro arriba o euro abajo. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa que esa deuda tiene un valor de mercado muy inferior a el valor al que fue adquirida por estas entidades. Naturalmente, estas entidades pueden esperar a vencimiento y entonces, pues a ver qué pasa. Pero si esperan a vencimiento, al final pueden no cobrar perfectísimamente. Pero si usted hiciera sus deberes e hiciera su trabajo, lo que tendría usted la obligación es de que los balances reflejaran el precio de mercado, es decir, el mark to market, lo que han hecho los bancos anglosajones, y de una manera más o menos, encubierta, lo han hecho el resto del mundo mundial, menos usted, que les ha permitido y les permite a bancos y cajas que valoren la deuda que tienen del Estado, de las comunidades autónomas, de las empresas públicas y de los ayuntamientos, incluso del de Villaconejos, lo permite usted que lo valoren al precio de adquisición, lo cual es una estafa como la copa de un pino, porque usted sabe mejor que nadie que eso no vale hoy. No puedo calcular la cifra, pero en forma aproximada probablemente vale entre un 25 y un 30% menos es su valor de mercado. ¿Y cuánto es el 25% de 400.000 millones? El 25% de 4.000 millones, si las matemáticas no engañan, son 100.000 millones de euros. ¿Y eso qué es? Pues, señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, eso es el agujero adicional que tiene el sistema financiero español por la deuda pública que tiene en sus carteras. No me sé cuánto tiene Perico y cuánto tiene Juan, eso lo sabe usted perfectamente, pero no engañe a la gente, no pida solamente la deuda del Estado, eso es una trampa, pida usted toda la deuda de las administraciones públicas, de un lado o de otro, y eso es un agujero del copón, tan grande como el agujero del ladrillo. Y antes o después los mercados se darán cuenta, y usted, que sigue engañándonos, espero que algún día alguien le pueda juzgar por ello, porque de nuevo nos está engañando. Insisto, el agujero que tiene, no la deuda, el agujero que tiene el sistema financiero por la deuda de las administraciones públicas españolas oscila o se acerca a los 100.000 millones de euros, que eso es el 10% del PIB. Sí, aquí ya vemos un poco cuáles son las consecuencias de no pedir prestado al extranjero, porque para no someternos a esos malvados especuladores que nos quieren atracar, pues tenemos que colocarles a la fuerza la deuda procedente del despilfarro estatal y autonómico y municipal a bancos y sobre todo cajas, que es donde tienen el cortijo unos y otros para extenderse el crédito. ¿Esto qué significa? Pues como comentaba Roberto, que el sistema financiero español ha estado comprando durante estos últimos años una cantidad ingente de deuda pública. Resultado: conforme se van acercando las administraciones a una posición de insolvencia o al menos de suspensión de pagos, el valor de esa deuda, al subir los tipos de interés, cada vez vale menos. Cada vez vale menos no por capricho, sino porque así lo está dictaminando el mercado, y el mercado así lo está dictaminando porque hay razones de peso para pensar que las administraciones públicas tienen el riesgo de no pagar. Y sobre esto es sobre lo que se han de capitalizar los bancos. Por tanto, si manipulamos los balances, no estamos reflejando la realidad del capital que necesita el sistema financiero español para salir adelante. Y esto es muy gracioso porque, por ejemplo, ahora que se está hablando mucho de regulación, hay que regular a la banca para que tenga una capitalización adecuada para resistir las crisis, etcétera.
el primer fraude es considerar que la deuda pública tiene un coste de capital cero, es decir, que no es en absoluto arriesgada y que siempre se va a cobrar y que por tanto no hay que dotar capital adicional para invertir en deuda pública. Bueno, ya estamos viendo los enormes riesgos que puede tener en determinados países, como por ejemplo España, como por ejemplo Grecia, como por ejemplo Portugal, Irlanda y también Italia, invertir en deuda soberana o en deuda de las administraciones regionales, que sí, que como todo agente pueden terminar quebrando, y pueden terminar quebrando por la sencilla razón de que gastan muchísimo más, despilfarran mucho más de lo que ingresan. Bueno, yo tengo amigos, bueno, más que amigos, esto que han invertido, por no decir quién, que han invertido en deuda irlandesa, en deuda subordinada y han perdido el 90%. O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, afortunadamente es gente bastante espabilada y lo gana por otro lado, pero bueno. Bien, luego hay otro tema aquí que es lo de Italia, que van a imponer el copago. Y es que antes lo comentábamos, antes de entrar. Dice, es que la verdad los italianos han perdido una buena parte de su inventiva y de su capacidad de liar a las cosas. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque al final un tipo tan listo como Berlusconi al final ha tenido que claudicar y decir que va a implantar el copago, y en España no. Y en España no. ¿Y qué han hecho en España? Pues que somos mucho más listos que Berlusconi, mucho más pillos. Como lo del copago electoralmente pues es mortal de necesidad, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en todos los hospitales públicos de España? Bueno, lo de todos no sé, pero digamos en casi todos. Bueno, pues primero, bajar la calidad extraordinariamente. Listas de espera a las nubes. Si a usted le tienen que operar de una rodilla, por ejemplo, que no sea una cosa, bueno, que tenga usted una apendicitis aguda y le tienen que operar de inmediato, de urgencia. Pero si no te tienen a usted que operar de urgencia, a usted le van a operar el Día de la Virgen. No sé de qué año, pero el Día de la Virgen. Es decir, si tiene usted una operación de rodilla... Y mire que hay vírgenes. Es decir, le van a operar, en vez de 2 meses o 3, que le operarían en circunstancias normales, le operan dentro de un par de años. Que la gente en cuanto sale del quirófano y ya puede respirar más o menos y tal, a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en España? No se está implantando el copago, pero se está reduciendo drásticamente la calidad de la sanidad pública. Esto es una estafa, por lo menos con el copago pues uno puede saber más o menos lo que le están robando, pero de esta manera es que ni nos enteramos. Bueno, pues esto es lo que están haciendo todos los hospitales de España, los de los tirios, los de los troyanos, los de los rojos y los de los azules, en todos, y los de los separatistas, lo están haciendo en todos los hospitales de España. Entonces, que lo sepan, no se está implantando el copago, pero le están a ustedes reduciendo la calidad de lo que está recibiendo. Dicho de otra manera, aunque creo que está bastante clara, es lo mismo que si le venden un producto en un determinado sitio y no se lo suben de precio, pero la calidad se la rebajan de una manera extraordinaria. Bueno, eso es lo que está sucediendo en la sanidad española. Es que efectivamente esto son habas contadas. Si no hay dinero para mantener la estructura de calidad anterior y no se quieren generar ingresos adicionales, o reducir el gasto de otra manera, que es racionando el servicio que se proporciona. Es decir, el copago al final no es tanto una manera de recaudar mucho más, sino de evitar que haya una masificación en la sanidad al tener que abonar un precio adicional. Pero bueno, si no se quiere hacer ninguna de estas dos cosas, lo único que queda es degradar la calidad del servicio. Dejamos que la industria o el servicio público vaya muriendo, se vaya muriendo de asco, no renovamos el material, no contratamos nuevos médicos, no pagamos horas extra, no mantenemos a los enfermos durante más tiempo hospitalizados para asegurarnos de la recuperación, sino que los largamos inmediatamente para que haya más rotación de personas, etcétera, de enfermos, etcétera. Con lo cual, al final tenemos un sistema monopolista de sanidad pública donde prácticamente no hay alternativas, porque la alternativa es pagar la pública y pagar la privada, pero no una u otra, y donde ese sistema se nos vende como el mejor del mundo y está sufriendo deterioros permanentes de su calidad porque su coste se está incrementando. Y como su coste se está incrementando y no tenemos dinero para sufragarlo, hay que reducir costes. ¿Y cómo se reducen costes? Pues permitiendo que se vaya a la fresca, ¿no? Bueno, tiene usted un minuto
para exponer ese cuarto tema que ha dicho que quería tocar. No, aparte el cuarto tema hace referencia a una cosa que tiene una cara y una cruz, que no lo entiendo muy bien. Y es que, bien, la señora de Cospedal ha hecho una cosa absolutamente correcta, que ha sido decir que su predecesor era un golfo, no lo ha dicho con estas palabras, pero lo digo yo, ha mentido como un bellaco en las cifras, y además es que es un cara impresionante. Ayer decía que no se debían más de 700 millones y hoy ha reconocido que sí, que se pueden deber 1.750 millones. Vamos, como 1.000 millones que no había caído ayer, básicamente, el señor Barreda. Vaya personaje siniestro, que por cierto nos ha costado ya a los españoles 9.000 millones de euros con la historia de Caja Castilla-La Mancha. Y con la complicidad de Mafo, y donde nadie ha respondido de nada y has dilapidado 9.000 millones de nuestro dinero, no de tu dinero. Bien. Entonces, ha hecho muy bien, creo, con eso. La cifra, además, es mucho peor porque es el 5,5% del PIB, que es 4 veces más de lo que decía Barreda, y me parece fenómeno. Hasta ahí, fenomenal. Chapó, señora de Cospedal. Lo que no entiendo es que contrate usted a una persona que había sido degradada en la COPE, precisamente porque cuando se había hecho cargo de un programa, digamos, de cabecera de la COPE, había fracasado estrepitosamente, y como consecuencia de este fracaso, es decir, es una persona que tiene un currículum de fracasos acumulados, y entonces usted, señora de Cospedal, lo coge y lo nombra archipámpano de la televisión de Castilla-La Mancha. Bueno, pero si la televisión, la idea de la señora Cospedal es cerrarla. Bueno, no sé si es cerrarla o no es cerrarla, pero para eso no se nombra a un señor con un sueldo de 120.000 euros anuales, con coche y chofer, con visa oro y gastos pagados. Entonces, señora de Cospedal, está dando usted una de cal y una de arena. Es decir, cómo se casa su brillante actuación en la detección de los despilfarros de su predecesor con pagarle 120.000 millones de euros a un caballero que ha demostrado su incompetencia de una manera, como dirían en las películas americanas, más allá de toda duda razonable, y le nombra a usted con 120.000 euros coche y chofer y visa oro. Pues no lo entiendo, señora de Cospedal. Supongo que tendrá usted una explicación, porque es una persona bastante lista, pero yo, sinceramente, no lo entiendo. Y este tipo de cosas, pues, ¿qué quiere que le diga? Una hoja brillantísima, como ha salido usted en tromba, diciendo lo que ha dicho, pues es un pequeño borrón dentro de esa hoja tan brillante. Y es todo. Bueno, acaba de llegar don Lorenzo. A ver, ¿cómo viene esa prensa económica de mañana? Han hablado de los test de estrés, sobre todo han hablado de la realidad que hay en las entidades financieras más allá de los test de estrés. Salgado está muy enfadada con los test de estrés porque sí, tampoco se los cree. Lo que pasa es que nosotros no nos lo creemos porque consideramos que hay factores que no se tienen en cuenta a la hora de realizar los test de estrés, como por ejemplo la valoración de muchos activos dentro de los balances de los bancos y los mismos escenarios macroeconómicos que se plantean. Bien, Salgado dice que no son adecuados los test de estrés porque perjudican mucho a las entidades españolas y que eso no es justo. Salgado descalifica los test de estrés antes de conocerse, está muy preocupada porque los mercados, según ella, van a penalizar a cajas de ahorros que no se lo merecen. Es tremendo que... Es que hay alguna, quitando la Caixa y dos más, que no se merezcan estar penalizadas. Es que es tremendo porque, vamos a ver, hay cajas que suspendieron los primeros test de estrés, que ya eran bastante buenos porque los diseñamos nosotros. Los primeros, la diferencia fundamental entre los test de estrés anteriores y estos es que los anteriores los hizo cada país y estos los hace la autoridad europea y se está jugando un poco su prestigio la autoridad europea porque obviamente en los últimos los irlandeses aprobaron todos. Sí. Sí, no, aparte que, de todas formas, la autoridad europea ya tiene un prestigio por los suelos. Es decir, el jefe del Eurogrupo, Juncker... Si yo le contara... Cuando lo de Grecia expresó muy bien pues cuál era el principio de actuación de esta gente, ¿no? Y es que cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir. Entonces, a partir de ahí, a partir de que nos declaren de que siempre que haya alguna turbulencia, algún nubarrón nos van a engañar, pues ¿qué podemos pensar de ellos? Hombre, vamos a ver, señoras y señores, lo he dicho muchas veces y lo digo por experiencia, no es que me lo hayan contado. La administración europea es la administración más corrupta del mundo, más que la de Zimbabue y más que la de, no sé, se me ocurre ahora mismo, por algún país latinoamericano.
de chicha y nabo. La corrupción en Bruselas está súper extendida, pero es que ustedes lo han visto. Grecia ha estado durante 8 años engañando con las cifras a Eurostat. Y Eurostat, que son la oficina estadística que tiene obligación de comprobar las cosas, no ha comprobado nada, nada durante un periodo de 8 y 9 años. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana nos enteremos de que Grecia está en la quiebra y estos tíos, esta panda de Bruselas que gana una pasta, que se lleva una pasta en comisiones, porque estos no trabajan, no se vayan a creer usted que trabajan con el 3% como en Cataluña, o como el 5 o el 6% como trabajan algunos alcaldes en España, no, estos son los del 15%, les llaman los del 15%. Por menos de eso no vayan ustedes con sus lobbies a Bruselas porque no consiguen nada. Esta panda de corruptos y de ineptos, es que, vamos, que nos digan, es que esto lo han visto Bruselas, como si lo hubiera visto cualquiera, vamos, es que, bueno, pero ahí tienen ustedes los ejemplos, el caso de Irlanda, pero el caso de Grecia, es que no se enteran de nada esta gente, es que, bueno, no se enteran de nada, perdón, no estoy seguro que se enteren o no se enteren, no comprueban nada. Eurostat es una mera oficina de correos que recibe las informaciones de las oficinas estadísticas de los 27 países, las suma, las resta, las pone en orden, etcétera, etcétera, y no comprueban nada. Y estos tíos ganan 5 veces más que los estadísticos españoles. Y aún así hubo un escándalo en Eurostat. ¿Y quién era el jefe de Eurostat cuando se produjo el escándalo? Eso fue otra cosa, eso fue un robo. El jefe de Eurostat era Don Pedro. Don Pedro Solbes, que hay que decir en honor suyo que él no trincó, pero sí hay que decir en deshonor suyo que él no vigiló. Y la falta de control por su parte debería haberle acarreado el haber sido expulsado con deshonor de la Comunidad Europea. ¿Y quién le salva? Le salva el señor, su jefe, Prodi. Sí, bueno, esto. ¿Y qué hace el señor Solbes en agradecimiento? Porque Solbes es una persona agradecida, eso hay que decirlo, y eso le honra. Pues le entrega Endesa a los italianos para pagar el enorme favor que le hicieron de que no fuera expulsado con deshonor de la Unión Europea por haber tenido un fallo de gestión tremebundo en Eurostat. ¿Y quién es consejero ahora de Endesa? Bueno, es que unos y otros, hoy por ti, mañana por mí. Don Pedro. Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Eso decía ese gran filósofo del siglo XX que se llamaba Elvis Presley. Sí, es cierto, es así. Bueno, en fin, don Juan Ramón, don Roberto, don Lorenzo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Que ustedes lo pasen bien, porque yo ya no les veo hasta mi regreso. Que tenga usted un buen viaje a la India. Sí, espero que lo pase estupendamente, que no le pongan ninguna bomba, mucho cuidado con las bombas. ¿Por qué van a poner una bomba? Que lo pase de cine, ¿no? Y que luego en Miami, pues que descanse usted como debe. Vamos a intentar descansar en todas partes. Yo descanso en cualquier sitio. Muchísimas gracias. Que ustedes lo pasen bien. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado esta noche.